Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de emprendimiento e innovación. En las sesiones anteriores hemos explorado ideas de negocio prometedoras y cómo poder validar estas ideas. También hemos profundizado en aspectos claves como el modelo de negocio, la propuesta de valor, el análisis del mercado y las herramientas web. En este espacio virtual abordaremos un tema supremamente fundamental que es el análisis del entorno empresarial. Antes de lanzar un nuevo negocio, es crucial comprender a fondo el entorno en el que éste va a operar. Esto va a permitir identificar todas aquellas oportunidades y podernos también anticipar a desafíos y tomar decisiones estratégicas bien informadas. Durante el transcurso de esta sesión vamos a analizar los diferentes factores que componen el entorno empresarial, como las fuerzas políticas, económicas, sociales, tecnológicas, legales y ambientales. También vamos a conocer y a realizar los diferentes análisis, el análisis PESTEL, que nos permite evaluar estos factores externos y cómo pueden llegar a impactar nuestro negocio. Vamos también a examinar el entorno competitivo en el que vamos a operar, estudiando nuestros competidores directos e indirectos y cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Y analizaremos y vamos también a utilizar este análisis para poder tomar decisiones frente a al análisis DOFA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Que nos va a permitir tener una visión integral de la posición actual o futura del negocio. El hacer un análisis exhaustivo del entorno te va a brindar información valiosa para tomar decisiones estratégicas que estén bien acertadas, mitigar riesgos y aprovechar al máximo las oportunidades disponibles que el mercado nos brinda. Entonces, con esta pequeña introducción, comencemos. Nuestro tema 6 es el análisis del entorno y vamos a escanear el panorama. Vamos a empezar a hacer esa radiografía de todos los elementos que nos van a impactar directa e indirectamente en nuestra organización y cómo estos elementos que son tan cruciales y tan importantes para tomar decisiones eh, van a ser útiles también para afrontarlos y tomarlos con la propiedad y la seriedad del caso que merecen, ¿no? Entonces es válido tener en cuenta todos estos elementos, todos estos componentes que vamos a analizar. ¿Listo? ¿Y cuál es el objetivo de este análisis del entorno? Es entender los factores externos que impactan en un negocio. Hay unos factores externos debidamente identificados que no los podemos controlar nosotros, pero que sí van a impactarnos directamente. Esos factores ambientales, un cambio climático, un desastre natural, cambios políticos, cambios de gobierno, legislaciones que a veces nos van a afectar directamente, sí, pero nosotros no tenemos la posibilidad de controlarlos. Y asimismo podemos irnos y cambiar esa visión y poder identificar oportunidades y amenazas que se van a encontrar en este entorno empresarial. También vamos a utilizar nuestra famosa análisis DOFA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la vamos a aplicar a nuestro negocio. Digamos que son unos objetivos sencillos, son unos objetivos realizables y sobre todo son unos objetivos que nos van a permitir realizar lo que queremos en este espacio, en esta sesión. Y empezamos a determinar lo que encontramos en pantalla, que son factores, ¿no? Pero entonces empezamos a mirar y a decir, bueno, ¿qué son esos factores? ¿Qué es para qué sirven? ¿Por qué se llaman así? Entonces, ¿qué son esos factores? Ahí vemos que hay una serie de factores, ¿sí? Em, y son básicamente elementos que influyen o que van a contribuir a el resultado de nuestra ¿qué? Actividad comercial que vamos a hacer.
son factores, son elementos que básicamente van a resultar, son variables o que van a influir, como lo decía anteriormente, dentro de nuestro resultado, ¿sí? Y tenemos 6 factores bien identificados allí, que son factores económicos, factores sociales, factores políticos, factores tecnológicos, factores legales y factores ambientales. Cada uno de estos factores tiene un desenlace y un trabajo muy juicioso y muy minucioso también, que se han ido elaborando y se han ido analizando y han ido también cambiando a la medida que vamos evolucionando y que el mercado se vuelve y la sociedad se vuelve más dinámica, más amplia y pues con muchas más eh, elementos también que surgen propios del mercado y de este mundo tan álgido que tenemos. Entonces, iniciamos a explicar esos factores económicos. Entonces, para empezar a analizar el entorno empresarial, nos vamos a enfocar en unos factores económicos muy puntuales allí. Entonces, estos factores económicos son variables que influyen en la economía de un negocio o una región y afecta su desempeño y resultados. Estos factores son determinantes cruciales en la toma de decisiones empresariales y pueden influir tanto en corto como en largo plazo. Entender estos factores es esencial para evaluar el entorno económico en el que opera un negocio y para desarrollar estrategias efectivas. Algunos de esos factores que tenemos allí son economía local y global, tipos de interés, inflación y tasa de desempeño. Entonces ahí empezamos a mirar en la economía local y global. Entonces, esa economía local pues se refiere a la situación económica de una región o del país en específico. Entonces, allí hay unos indicadores clave que incluyen el Producto Interno Bruto, la producción industrial, el gasto del consumidor, la salud financiera del gobierno, bueno, por citar algunos ejemplos claros. En la economía global, pues va a involucrar una interconexión económica entre diferentes países, sobre todo las potencias, y esos factores pueden ser el comercio internacional, las políticas económicas globales, de pronto esos eventos económicos internacionales, sí, que pueden pasar, o alguna crisis económica también que, que se nos está presentando. Entonces, todos estos elementos son cruciales dentro de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque nos va a afectar directa o indirectamente. Entonces ya ahorita lo abordamos con un ejemplo para ver cómo nos podría afectar estos factores económicos, que a veces los vemos tan aislados, tan lejanos, pero que al contrario son unos factores más aterrizados y más cercanos de lo que a veces nosotros creemos y, y, y esperamos que no nos afecten, pero sí realmente va a ocurrir. Luego tenemos tipos de interés, ¿no? Entonces, los tipos de interés, aquí nos habla de las tasas de interés que representan el costo del dinero que hemos prestado. Y estas tasas de interés son fijadas por los bancos centrales de cada país, en este caso Colombia, Banco de la República, y afectan tanto a los préstamos como a los ahorros. ¿Sí? Entonces, cuando las tasas de interés son altas, pues se encarecen los préstamos, mientras que si se bajan las tasas, pues abaratan estos préstamos y esto influye con decisiones también macroeconómicas, ¿no? Situaciones que en el mundo económico se están pasando, entonces el Banco Central pues decide tomar en cuenta esto para subir o bajar las tasas y pues nos va a afectar de pronto a nosotros que somos emprendedores, que tenemos un préstamo en el banco, que iniciamos de ceros con nuestro emprendimiento y pues nos va a encarecer ese préstamo, nos lo va a abaratar. Luego tenemos como tercera medida la inflación. ¿Y qué es la inflación?
es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios. Entonces, ese es el aumento. Y una inflación moderada es normal, ¿no? Pero la inflación alta puede em, afectar ese poder adquisitivo y aumentar esos costos de producción, ¿no? Entonces, si se aumenta mucho, por eso es que siempre vemos en noticias por trimestres cómo ha aumentado o ha disminuido la inflación y esto tiene repercusiones también en nuestra canasta familiar. Veámoslo desde ese aspecto netamente personal y propio. Tasa de desempeño. Entonces tenemos acá de desempleo, perdón. Tenemos la tasa de desempleo y la tasa de desempleo pues va a medir el porcentaje de esa fuerza laboral que está sin trabajo pero está buscando empleo activamente. Afecta el poder adquisitivo de la población donde estamos y la disponibilidad de mano de obra, ¿sí? Entonces, ahí también tenemos que tener en cuenta esos factores que son supremamente importantes dentro de nuestra eh, organización, que los vemos a veces lejanos, no, pero nos va a afectar. Entonces nos decimos, no, no tiene nada que ver, sí, efectivamente tienen que ver muchísimo. Entonces, todos estos factores, ¿cómo nos van a impactar en el negocio? Pues de forma positiva y negativa. Cuando una economía local tiene un crecimiento, está aumentando un crecimiento y la demanda de productos y servicios eh, es, está bien, ¿no? Pues esto abre una apertura o unas oportunidades, perdón, a, a exportar, a que haya mucho mejor comercio, ¿sí? Y que nos podamos expandir un poquito más. El impacto negativo que tiene la economía local y global es pues que hay una recesión local, que se va a disminuir el consumo y se puede aumentar esa incertidumbre económica y pues va a afectarnos directamente en las ventas que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces ya, por ejemplo, ya hablábamos del impacto positivo y negativo de, del interés, que cuando es positivo, estas tasas de interés, pues a nosotros nos van a acceder rápidamente a un crédito y el impacto negativo puede ser que si son altas, pues aumentan esos costos de financiamiento y podemos empezar a reducir esa inversión y no vamos a crecer como queremos económicamente. La inflación pues positivamente es una moderada, entonces la economía va a marchar sobre ruedas. Y en negativo, pues va a reducir el poder adquisitivo y nos vamos a ver nosotros afectados. Los consumidores también se van a aumentar los costos de insumos y materias primas, que es lo que nos deja los márgenes de beneficio, ¿no? Y el desempleo, entonces, cuando hay una baja tasa de desempleo, generalmente indica que la economía es saludable, ¿no? Y pues todo esto nos afecta directamente, pero cuando el impacto es negativo, una tasa de desempleo puede reducir pues el poder adquisitivo y nadie va a adquirir y nadie va a necesitar tener nuestro bien o servicio en casa. Entonces, esos factores económicos sí que sí son importantísimos dentro de, de la economía porque son los que nos dan apertura y nos dan como el pilar fundamental para ir avanzando y para tener en cuenta qué decisiones debemos tomar dentro de la organización. Entonces, sí son totalmente válidos, sí son totalmente necesarios dentro de una toma de decisiones buenas y de ese análisis del entorno que se presenta. Entonces, podemos entender que estos factores económicos, el conocerlos, es esencial para poder evaluar ese entorno en el que está operando el negocio y tomar las decisiones
estratégicas bien informadas, no a la ligera, no por salir del paso, sino muy concisas, muy consistentes y muy válidas. Seguimos ahora con esos factores sociales. Tenemos los factores sociales. Entonces ya vamos a irnos, dejamos la economía de un lado, ahora nos vamos a ir a estos factores sociales, que son los elementos del entorno social que pueden influir en el comportamiento, las actitudes y las preferencias de los consumidores, así como en las operaciones y estrategias de un negocio. Estos factores reflejan las características y dinámicas de la sociedad en la que la empresa opera y pueden tener un impacto significativo en la demanda de los productos y servicios. Dentro de esos factores encontramos la demografía, la cultura y los valores sociales, cambios en los estilos de vida, la educación y la estructura familiar. Entonces ya dejamos de un lado, que es supremamente importante, esos términos complejísimos económicos, y ya llegamos a algo más social, ¿no? Algo más del ser humano, algo más también que, que entendemos fácilmente cómo son esos factores sociales. Entonces, cuando hablamos de la parte netamente demográfica, ¿sí? Decimos que son todas las características de la población donde estamos, que incluye la edad, el género, la educación, los ingresos, el tamaño de la familia, cómo está esa distribución geográfica. Entonces, eso es clave dentro de nuestro análisis del entorno, ¿sí? Entonces, tiene unos impactos positivos y negativos, claro, porque cuando un impacto positivo puede ser que la población sea joven, puede aumentar la demanda de productos como tecnológicos y de entretenimiento y productos que de pronto estén a la vanguardia de lo que estamos, y de pronto ahí podemos dentro de los negocios implementar cosas que la población joven pueda utilizar y pueda atrapar y captar la atención de ellos. ¿Qué impacto negativo puede tener? Pues de pronto una disminución de la tasa de natalidad, ¿sí? Puede, puede afectar negativamente a los negocios, ¿sí? Que estén de pronto incursionando en productos infantiles, ¿sí? Entonces, ahí todo eso lo tenemos en cuenta. Queremos poner una pañalera, pero vemos que la tasa de natalidad pues no está siendo igual que hace unos años, pues empezamos a mirar qué estrategias podemos allí utilizar también para no vernos afectados. Cultura y valores sociales. Entonces, la cultura y los valores sociales nos habla de que aquí incluye las creencias, actitudes, costumbres y comportamientos que prevalecen en una sociedad. Entonces es clave esto, ¿no? Entonces tiene sus pros y sus contras también de acuerdo a los tipos organizacionales que estamos afrontando, ¿sí? Entonces, lo cultural, entonces puede ser un aspecto positivo que puede ser la incursión de la innovación, de la tecnología, puede ser más receptiva a estos entornos por la cultura que estamos viendo de los avances tecnológicos. Entonces, impacto negativo, pues el cambio también de esas raíces y valores sociales y culturales que hemos tenido eh, durante muchos años, y ya esos productos o servicios ya se vuelven obsoletos y ya empezamos a perder esa identidad también como población. Cambios en los estilos de vida. Aquí se pueden reflejar cómo las personas ya eligen vivir su vida, gastar el dinero, el tiempo, en qué van a invertir eso, ¿sí? Entonces, todo eso pues tiene unas connotaciones, ¿no? Entonces, esos estilos de vida también vemos que el aspecto positivo, si nuestro negocio o nuestro emprendimiento está enfocado hacia tener tendencias de estilo de vida saludable, puede aumentar la demanda en gran medida de nuestros productos
o servicios, gimnasio, productos orgánicos, bienestar, servicios de bienestar, todo eso puede ser un impacto positivo, pero también impactos negativos, el cambio de hábitos del consumo, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, si son empresas de lácteos, ya sabemos que los lácteos, pues hoy por hoy afectan un poquito más la salud, entonces ya empezamos a incursionar en otros tipos de productos que no nos saquen del mercado o que nos permita entrar al mercado de una forma totalmente certera. Educación. Entonces tenemos en estos factores este elemento clave que el nivel de educación de una población puede influir en sus habilidades, en sus expectativas y en sus preferencias de consumo, también en sus exigencias, ¿no? Entonces ya hoy por hoy es una población mucho más estudiada, más profesional, más preparada. Entonces ya digamos que esas costumbres o esos conocimientos pues les va a permitir ya ser un poquito más selectivo en lo que quieren consumir, ¿no? Entonces, un impacto positivo pues es que una población educada puede demandar unos productos más sofisticados, de mayor calidad, mientras que un impacto negativo puede afectarnos por la falta o por el limitado conocimiento, ¿sí? Entonces, de pronto, si somos tecnológicos o somos de pronto de temas de productos de salud, entonces ya va a ser también un impacto negativo porque no se trae esa cultura del autocuidado, no se tiene ese estudio, esa preparación también requerida. Y por último tenemos estructura familiar dentro de estos factores sociales. La composición y el tamaño de las familias puede afectar esos productos y servicios. Vemos que hoy, por ejemplo, las familias ya son más pequeñas, son viviendas más pequeñas, ya no hay tantos hijos, ya muchas familias no se inclinan por tener muchos hijos, o no tener hijos y más bien tener mascotas. Entonces, ahí el impacto es que, por ejemplo, ya los dos miembros principales de la familia, pues ya tienen poder adquisitivo, ya tanto esposo como esposa, pues ya trabajan ambos, entonces es más fácil que puedan adquirir mucho más productos y servicios. Entonces, el impacto negativo, pues los cambios en la estructura familiar que son enormes, pues nos pueden requerir que hagamos algún tipo de ajuste en los productos ofrecidos que puedan adaptarse a los tipos de hogares, ¿no? Entonces, ya son hogares totalmente diferentes y ahí tenemos que analizar. Factores políticos. Son elementos del entorno político que pueden influir en el funcionamiento y en las decisiones estratégicas de las empresas. Estos factores están relacionados con las políticas, las acciones del gobierno, la estabilidad política, las regulaciones y las leyes que afectan la actividad empresarial. Comprender estos factores es esencial para evaluar el entorno en el que opera un negocio y para anticipar cambios que puedan impactar en su desempeño. Claro, acá estos factores políticos pues son supremamente eh, importantísimos para tenerlos en cuenta. Entonces tenemos unas políticas gubernamentales, una estabilidad política, unas regulaciones y leyes, una educación, una estructura eh, familiar. Perdón, ahí se me fue la diapositiva, qué pena con ustedes. Entonces tenemos políticas gubernamentales, entonces incluyen todas esas decisiones y acciones que son tomadas por el gobierno y que afectan a la economía y a los negocios. Pueden abarcar desde políticas fiscales como los impuestos, gastos públicos, hasta políticas monetarias como el control y el suministro del dinero, las tasas de interés. La estabilidad política tenemos acá como segunda medida. La estabilidad política, entonces,
Aquí es el grado de seguridad en el entorno político de un país. Si hay incertidumbre, pues el tema económico y el tema empieza a verse afectado. ¿Por qué? Porque no hay confianza en el clima de las inversiones y de los negocios. Cuando se siente inestabilidad, cuando hay estabilidad, pues se va a hacer inversión, y cuando hay inversión, pues es mucho más fácil que podamos nosotros vernos beneficiados de forma directa con ellos. Las regulaciones y las leyes, ¿no? Entonces, todas estas incluyen normas y disposiciones legales que las empresas deben cumplir. Pueden abarcar aquí todas las regulaciones laborales, ambientales, de seguridad, de competencia y entre otras. Entonces, todos tienen un impacto positivo, negativo. Entonces, cuando son laborales, cómo van a impactar las condiciones de los empleados, de los trabajadores, los salarios, beneficios, bueno, eh, como hoy por hoy que está el tema de regulaciones ambientales, cómo esto puede ser totalmente necesario para que adoptemos prácticas sostenibles que no afecte los procesos de producción y de costos, ¿no? Al contrario, cuando una empresa tiene pues prácticas ambientales, pues es totalmente, eh, digamos, generar confianza, ¿no? Esto nos va a generar confianza. Y leyes de competencia que pueden limitar prácticas monopolistas y fomentar de pronto una competencia mucho más interesante. Y aquí podemos pues mover todas las estrategias de mercado. Estas dos no van ahí, entonces estos tres elementos pues es como por mencionar algunos de los muchos factores que encontramos dentro del entorno eh, político. Vamos con los factores tecnológicos. Son elementos relacionados con el avance y la adopción de tecnologías que pueden influir en el funcionamiento, la eficiencia y la competitividad de las empresas. Estos factores afectan cómo las empresas producen bienes y servicios, se comunican con los clientes y gestionan sus operaciones internas. La comprensión y adaptación a los factores tecnológicos son cruciales para mantener la relevancia y la ventaja competitiva en el mercado. Entonces tenemos la innovación tecnológica, tenemos eh, que esto se refiere al desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías y soluciones técnicas en productos, servicios y procesos empresariales. Luego tenemos por acá que vamos a tener adopción a nuevas tecnologías. Entonces, esta incluye la capacidad y la disposición de las empresas para implementar nuevas tecnologías en sus operaciones. La digitalización es otro factor importante dentro de la tecnología, ya que implica la conversión de procesos y servicios que veníamos haciendo de forma tradicional a formatos digitales, utilizando tecnologías como acceso a la nube, el internet y hoy por hoy que, que se habla mucho de la IA o inteligencia artificial o el Big Data, ¿no? Por nombrar algunos elementos ahí importantes. Infraestructura tecnológica. Eh, Todo esto es importante y es, digamos que la parte de infraestructura tecnológica pues es costosa. Y entonces vamos a hablar aquí del software, hardware y redes, que es lo necesario para implementar y operar tecnologías avanzadas. Software, pues todos los programas y todo lo que permite que opere el hardware. El hardware es todo lo físico, lo tangible, esos computadores o esos mecanismos físicos para trabajar, y las redes pues para poder conectarse entre procesos. Y tenemos la investigación y el desarrollo, ¿no? Se- eh, Todo esto eh, data al desarrollo de nuevas tecnologías, productos, servicios y eso va a ver reflejado dentro de nuestros aspectos o factores tecnológicos.
Ahora venimos con unos factores legales, ¿no? Los factores legales también que son muy importantes porque ya estamos hablando de otros elementos también que a veces no son tan llamativos y tan agradables como son la parte de las leyes, ¿no? Son aquellos aspectos del entorno legal que pueden afectar a las empresas de manera positiva o negativa. Estos factores incluyen leyes, regulaciones, políticas públicas y sistemas legales que influyen en las operaciones, la competencia y el éxito general de la empresa. Claro, entonces tenemos allí que pueden estar relacionadas las leyes laborales, tenemos allí también que están inmiscuidos las regulaciones de la industria, leyes fiscales, leyes de protección al consumidor, regulaciones ambientales. Todas estas leyes eh, son también necesarias para mantener un equilibrio social, ¿no? Si no hay, pues sería una anarquía total y pues todos haríamos lo que nos conviene hasta donde podemos ir. Entonces, es crucial tener en cuenta, mantenernos también como actualizados sobre estos cambios legales y regulatorios, ¿sí? Que pueden afectar nuestro negocio. Eh, y para eso, pues buscamos siempre el asesoramiento legal de las personas conocedoras de estos espacios y estos ámbitos. Y tenemos por acá también los factores ambientales. Entonces son aspectos del entorno natural, ¿no? Que pueden afectar las operaciones de, y el desempeño de nuestro negocio, ¿no? Estos factores deben ser considerados dentro de ese análisis del entorno, ya que pueden representar tanto oportunidades, ¿sí? Como amenazas para la empresa. Y pues algunos de los principales factores ambientales que debemos tener en cuenta son las regulaciones ambientales, escasez de recursos naturales, el cambio climático, preocupaciones con los consumidores y los costos ambientales. Todo eso, pues lógicamente son sí o sí necesarios porque eh, hoy por hoy las leyes ambientales son más rigurosas para protección del medio ambiente. Entonces, ¿cómo nos está afectando esas emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Cómo vamos a gestionar de pronto la reducción de esos residuos? Vamos a aplicar el ciclo de reciclaje, reutilizar, ¿sí? Y bueno, todos estos elementos. La escasez de recursos naturales, no, ya todo, para nadie es un secreto que tenemos una escasez importante de recursos naturales que generan pues el agua, que es vital, pero la energía y también las materias primas. Y todo esto puede influir en la viabilidad de la rentabilidad, ¿no? Porque si somos manufactureros, pues sabemos que nuestra mayoría de materia prima es de toda la materia prima es de tema natural, ¿no? Entonces ahí es complejo. Cambio climático, que es el fenómeno eh, que hoy por hoy nos tiene a la expectativa, ¿no? Entonces, cuando hay unos cambios de clima como hoy por hoy vemos, que un día amaneció haciendo un sol genial, al día siguiente esos aguaceros enormes, duros, sequías, inundaciones, todo eso puede interrumpir las operaciones y dañar de pronto la instalación o los productos o todas esas cadenas de suministro que manejamos y las preocupaciones del consumidor, pues por la creciente conciencia ambiental, los costos ambientales también eh, que genera el cumplimiento de estas normas, que a veces esos costos son elevados, pero por lo mismo, porque el medio ambiente nos está generando todo, pues también debemos aportarle bastante al medio ambiente. Entonces, todos estos factores, hay más factores también en todos los seis aspectos que vimos, político, social, eh, económico, tecnológico, legal y ambientales. Hay más factores, pero como para empezar a dejar identificado
y que ustedes conozcan cuáles hacen parte de estos elementos allí previamente establecidos. Entonces, con la correcta identificación de estos factores, pues avanzamos y vemos ahora ahí dentro de nuestra presentación la identificación de oportunidades y amenazas del entorno. Eso nos va a dar un ¿qué? Un, un elemento crucial. ¿Por qué? Porque al analizar el entorno podemos identificar qué oportunidades y qué amenazas tenemos y qué pueden afectar a nuestra empresa. Este proceso implica un examen de los factores que vimos anteriormente y allí vamos a hacer todo lo necesario para que podamos tener en cuenta cada uno de esos elementos importantísimos. Entonces, tenemos que, ¿cómo se hace? Entonces, primero que todo, vamos a hacer una recopilación de información, ¿no? Vamos allá a recopilar la información requerida. ¿Y cuál es la información? Pues todo lo que vimos a continuación. Los factores que nos va a afectar, que no nos afecta, y así pues tener de forma más certera, más clara, pues estas cositas que de pronto no salen de allí, ¿no? Entonces, investigación del mercado en esta recopilación. ¿Qué otra cosa más podemos tener allí? El análisis de la competencia, el monitoreo de políticas y regulaciones. Bueno, allí vamos mencionando ciertos elementos también que son válidos y que son cruciales. Evaluación del entorno externo. Entonces, ya vamos a evaluar ese entorno externo, ¿no? Entonces, los 6 factores que vimos: político, económico, social, tecnológico, ambiental, legal, listo. Los hacemos ya y lo hemos hecho previamente. Y ahora el análisis, ¿no? Vamos a hacer un análisis de estos datos, y estos datos pues es también crucial, ¿no? Entonces vamos a hacer un análisis de datos con el DOFA, ¿sí? Que es supremamente sencillo hacerlo, pero pues es sencillo, pero a la vez muy completo, porque pues vamos a tener en cuenta todos los factores, tanto internos como externos de la organización. Entonces, ahí también es clave tener en cuenta todo lo que hemos mencionado anteriormente. Ahora, el uso de herramientas como el análisis PES. Entonces, es un análisis PES que es político, económico, social, tecnológico, y es una herramienta útil para examinar los factores externos que pueden impactar la empresa. Entonces, el análisis político, el análisis económico, el análisis social y el análisis tecnológico, ¿no? Entonces, esto es garantía, digámoslo así, para que nosotros dentro de la organización, pues consideremos lo que es pertinente, ¿no? Ahí se van a utilizar estos mecanismos que son viables, que son fáciles también y que son conocidos también por nosotros. Luego venimos acá con un análisis DOFA, y el análisis DOFA, como ya lo hemos dicho varias veces, es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y es una herramienta estratégica utilizada para evaluar los factores internos y externos que pueden influir en el éxito de nuestra organización. Entonces, su objetivo principal es identificar las capacidades y recursos internos, que son las fortalezas y las debilidades. Recordamos que esos dos son internos, y las condiciones del entorno, como son las oportunidades y amenazas, para desarrollar estrategias que maximicen el potencial de la empresa y minimicen los riesgos. Entonces, el DOFA, ¿cuáles son las fortalezas? Son las capacidades internas
y ventajas competitivas que diferencian a una empresa de sus competidores. Estas pueden incluir recursos únicos, competencias clave, procesos eficientes, tecnología avanzada y una marca fuerte. Ahora vamos con el otro lado. Debilidades, que son también la D y la F, son internas. Debilidades son aspectos internos que limitan la capacidad de una empresa para competir efectivamente. Estas pueden incluir deficiencias en recursos, procesos ineficientes, falta de capacidades clave y una marca débil. Ahora vamos para el otro lado, la parte derecha de la pantalla, que tenemos la O y la A. Entonces es fácil. Las letras D y F son las internas. Las vocales, la O y la A, son las externas. Oportunidades son factores externos que una empresa puede aprovechar para mejorar y su desempeño o expandir sus operaciones. Estas pueden incluir cambios en el mercado, avances tecnológicos, políticas gubernamentales favorables y tendencias sociales emergentes. Las amenazas, entonces, son factores externos, esas amenazas, que podrían causar problemas a una empresa. Estas pueden incluir cambios desfavorables en el entorno económico, competencia intensa, cambios en la regulación y tendencias negativas en el mercado. Entonces, aquí ya vemos cada uno de estos componentes también del DOFA, que son de las herramientas o de la herramienta que más efectiva, digámoslo así, en el ámbito empresarial para empezar a evaluar todos esos criterios que allí se nos presentan, ¿sí? Entonces, eh, es importante tenerlos en cuenta y poder también asimismo analizar cada uno de estos elementos que se presentan allí. Esta nos permite evaluar siempre el DOFA, ¿no? La situación actual de una empresa, planificar estrategias futuras. Al identificar y comprender las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, las empresas pueden tomar esas decisiones informadas para mejorar su posición competitiva y poder asimismo adaptarse a los cambios del entorno. Realizar juiciosamente y periódicamente este análisis DOFA permite mantener a las empresas proactivas y resilientes también frente a los desafíos del mercado. Eso es crucial y es importantísimo, el análisis del DOFA, ¿no? Porque podemos mantener ahí siempre vigente lo que hay, las tendencias y todo lo que el mismo entorno organizacional está nos está como pidiendo que hagamos. ¿Sí? Es un mercado cambiante, la parte empresarial es cambiante, el entorno es cambiante y si lo vemos, esos factores a veces no los controlamos porque es muy difícil poder controlar cada uno de esos factores, pero sí podemos actuar para que esa afectación directa de esos factores pues no nos lleguen a impactar tan fuerte, sino al contrario nos pueda de pronto eh, tener la posibilidad de hacer ese quite de forma más ligera y estar también preparados para esos cambios que pueden ser drásticos y radicales. Entonces, quiero compartirles también un video complementario acerca del entorno de las empresas y cómo podría funcionarnos también. Se les va a compartir el video, es muy corto, pero también nos complementa mucho de la información que hemos estado abordando. En este vídeo vamos a hablar del entorno de una empresa. Se entiende por entorno de una empresa a aquellos factores que rodean a la empresa y que le afectan. Por lo tanto, hay que tenerlos en cuenta a la hora de tomar decisiones, ya que pueden suponer una amenaza para la empresa o una oportunidad. El entorno se divide en el entorno general, que afecta a todas las empresas en general, y el entorno específico, que afecta a una empresa en particular y por lo tanto cada empresa tiene
un entorno específico determinado. Comenzamos con el entorno general. Hemos dicho que el entorno general afecta a todas las empresas, o bien de un determinado sector, o bien de un determinado país o de una determinada región, pero afecta a más de una empresa a la vez. Y los principales factores del entorno general se pueden dividir en factores políticos, que son todas las decisiones políticas que afectan a las empresas en general y a la empresa que se está estudiando en particular, factores económicos, que está formado por la marcha de la economía y todos los indicadores económicos que la empresa tiene que tener en cuenta, factores socioculturales o factores que están relacionados con el comportamiento de la sociedad o con las tradiciones o con las modas, factores tecnológicos que están relacionados con las tecnologías y los cambios tecnológicos, factores ecológicos que están relacionados con todo lo que es el medio ambiente, es decir, por ejemplo, el cambio climático o el reciclaje, y factores legales que están relacionados con toda la normativa que afecta a la empresa. Los factores que afectan al entorno general se suelen recordar con el acrónimo PESTEL, que son las iniciales de cada uno de los factores: políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales. Vamos a ver un ejemplo concreto de entorno general de un restaurante ecológico. Un factor político que le puede afectar al restaurante ecológico, pues actualmente, por ejemplo, son las restricciones COVID. Pero también le podrían afectar, pues, si hay una subvención, por ejemplo, a aquellos restaurantes que cuiden al medio ambiente o a aquellas empresas que son responsables con el medio ambiente. Dentro de los factores económicos, pues por ejemplo, le podría afectar la confianza del consumidor. Si la confianza del consumidor está subiendo, quiere decir que los consumidores confían en que la economía va bien y por lo tanto van a salir más y van a gastar más y por lo tanto al restaurante le afectará positivamente. Un factor sociocultural que le puede afectar al restaurante ecológico, pues por ejemplo, es la moda que hay actualmente por la salud y por lo ecológico. Un factor tecnológico podría ser, por ejemplo, pues una aplicación de reservas online, que si él no la tiene incorporada, pues a lo mejor puede suponer una amenaza. Un factor ecológico, pues podría ser las distintas fuentes de energía renovables que hay. Un factor legal, por ejemplo, pues toda la normativa que tiene que tener la hostelería, es decir, por ejemplo, la legislación laboral o la legislación de horarios. Aquí solamente hemos puesto un ejemplo o dos de cada tipo, pero la empresa tendría que analizar dentro de cada tipo de factores qué factores le pueden afectar positivamente o negativamente. Pasamos ahora a hablar del entorno específico, es decir, el entorno que afecta a una empresa en particular. La empresa tiene que tener en cuenta quién es su competencia, es decir, aquellos que ofrecen productos o servicios similares a la empresa y que pueden competir por los mismos clientes. ¿Quiénes son los clientes de la empresa? Es decir, ¿qué características tienen? ¿Qué es lo que les mueve a comprar a mi empresa? ¿Por qué me eligen? ¿Si forman un segmento homogéneo o no lo forman? ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Qué es lo que me ofrecen? ¿Tienen buenos productos? ¿Tienen buena calidad? ¿Buenos materiales? ¿Un precio adecuado? ¿Son rápidos con el transporte? ¿Quiénes son aquellas empresas que van a distribuir mi producto y lo van a acercar al cliente? Es decir, el entorno específico son todos aquellos factores que afectan a la empresa en particular, y cada empresa tendrá pues sus propios clientes, su propia competencia, sus propios proveedores, sus propios distribuidores, sus propios acreedores, sus propios intermediarios financieros, es decir, todos aquellos factores que la afectan en particular. Para terminar, vamos a ver una imagen que resume el tema. Tenemos por un lado la empresa y tenemos el entorno específico que afecta solamente a la empresa. Y alrededor de ese entorno específico tenemos un entorno general que afecta a muchas empresas a la vez. Listo, muy bien. Con eso podemos ya concluir nuestro espacio del día de hoy, la importancia de entender los factores externos, la importancia de realizar un buen análisis DOFA que nos va a abrir y va a ser la ruta de navegación de nosotros para así mismo poder lograr prepararnos para todo lo que estos factores nos, nos, nos ponen en ese entorno, ¿no? Entonces,
Con este tema de análisis del entorno, pues cerramos nuestra sesión 6. Espero que los elementos y todas las herramientas que aquí se brindan pues sean de su agrado y sean bastante útiles en su quehacer profesional, laboral y pues personal también, ¿por qué no? Entonces a todos éxitos y nos veremos en la siguiente sesión. Bye bye.